Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Donde Dios llora. Hoy, en Donde Dios llora, vamos a viajar a Sudán, un país africano marcado por décadas de guerra y sufrimiento. Nos acercaremos a esta realidad para conocer a un hombre que ha decidido quedarse y construir esperanza entre las ruinas. Jorge Carlos Naranjo Alcaide, misionero comboniano español que lleva más de 16 años dedicándose a servir a las comunidades más vulnerables en esta región. El padre Naranjo es director del Comboni College de Ciencia y Tecnología, una universidad que debido a la guerra tuvo que reubicarse de Khartoum, la capital de Sudán, a Puerto Sudán. Jorge Naranjo no solo brinda educación, sino también refugio, alimentación y apoyo espiritual a cientos de personas afectadas por la violencia. En medio de uno de los mayores desplazamientos de población del mundo, con más de 10 millones de sudaneses obligados a abandonar sus hogares, Dios sigue obrando a través de misioneros como este sacerdote. Acompáñenos a conocer su historia y el impacto de su misión en un país dividido pero lleno de esperanza. Padre Jorge, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros por Skype. Hola, buenas. Aquí buenos días, en Sudán. En Sudán. Usted está ahora en Port Sudán, ¿verdad? Sí, aquí estamos, desde Puerto Sudán. Que es una ciudad, bueno, nos va a explicar un poquito luego de lo que están pasando en Sudán, porque muchos de nuestros oyentes o espectadores seguro que no han sabido todavía mucho sobre este grave conflicto que lleva ya más de año y medio afectando Sudán. ¿De qué conflicto se trata? Explíquenoslo en dos palabras para que podamos entender un poquito qué ha pasado allí. La guerra empezó el 15 de abril del 2023 entre el ejército regular, las Fuerzas Armadas sudanesas, y una milicia, normalmente con soldados de la parte occidental del país. Son dos ejércitos con más de 100.000 soldados, por lo tanto no es una guerra muy local, ¿no? Y la particularidad es que los combates se desencadenaron en la capital y desde allí pues el conflicto se ha ido extendiendo a todo el país. O sea, ¿se podría definir como una guerra civil? En un cierto sentido sí, en el sentido de que enfrenta a dos ejércitos donde la mayor parte de los soldados son sudaneses. El conflicto tiene que ver con un proceso de integración de esta milicia en el ejército regular cuando se negociaba un proceso de transición a un gobierno civil y, por tanto, luego a elecciones democráticas. Claro, ese proceso implicaba esta integración de estas milicias porque obviamente no se puede desarrollar un Estado con dos ejércitos, ¿no? Y es ahí un poco pues, donde está el origen de esta guerra que, como decía, pues ha desplazado ya a más de 14 millones de personas. Que es impresionante. Luego vamos a hablar más de las consecuencias de este conflicto, pero a usted el estallido del conflicto le pilló fuera del país. Usted es misionero que estaba trabajando ya en Sudán bastantes años, ¿no? Y de repente estaba usted visitando, creo que a su familia, cuando estalla este conflicto. Sí, normalmente nosotros vamos de vacaciones cada 2 años. Y bueno, pues después de 2 años sin ir a casa, pues el 11 de abril yo salí de Sudán para mis vacaciones y unos días después, el 15, estalló el conflicto. Por lo tanto, el conflicto me pilló en casa de vacaciones. Y entonces, bueno, usted de repente no se queda allí en España, donde podría haber estado muy bien, o decide irse a otro país, sino que quiere volver a Sudán. Sí, bueno, ya estas vacaciones fueron muy particulares porque obviamente desde pues, mi casa estaba monitoreando un poco la evacuación del personal de la universidad, de las escuelas, del personal de la parroquia, ayudando un poco también al ejército español para organizar la evacuación de la comunidad española. Y bueno, pues una vez que se pusimos a salvo al mayor número posible de personas, es decir, nos intentamos desplazar desde zonas donde había físicamente bombardeamientos, ¿no? hasta zonas seguras, pues ya me concentré en la manera de regresar, lo que no era fácil porque el gobierno había cerrado las fronteras a extranjeros. Y fue en octubre cuando el ministro de Universidades, después de encajar el shock, ¿no? de la guerra también para todo el sistema educativo, pues eh, decretó que las universidades que pudiéramos retomar actividades
en medio de la guerra, sea en línea o reubicándonos en lugares seguros, que teníamos permiso, ¿no?, del ministerio para ello. Y bueno, pues le dije yo, encantado, pero para ello tengo que entrar. Y bueno, pues gracias a la mediación del ministro de Universidades, yo pude volver a Sudán. Antes de volver al capítulo de cómo usted llegó a entrar, que tampoco fue tan fácil, ha dicho usted que, claro, estaba usted en España, pero veía y escuchaba y tenía contacto con su gente, ¿no? ¿Qué ha pasado con la universidad en Khartoum y qué ha pasado con Khartoum? Pues nuestra universidad se encuentra a 800 metros del Palacio Presidencial. Y obviamente el Palacio Presidencial fue uno de los primeros objetivos de los dos ejércitos, ¿no? Tiene un gran valor simbólico, pues conquistarlo para, digamos, proclamarse como los que están al mando, ¿no? Entonces, nuestro campus universitario se convirtió en un campo de batalla desde las primeras horas del conflicto. Y bueno, pues los puntos estratégicos, tipo el aeropuerto, la sede de la televisión, el cuartel general del ejército, fueron los primeros objetivos militares de la milicia. Y por lo tanto, las personas que hubo que evacuar con más urgencia fueron las que se encontraban en esta situación. Pues estaba nuestra comunidad de misioneros combonianos allí en nuestra universidad, las misioneras combonianas que tienen la comunidad al lado de la catedral, cerca también del Palacio Presidencial, las hermanas canosianas, que tenían una escuela enfrente del cuartel general del ejército, por lo tanto también pasaron los primeros días bajo bombardeamientos, disparos, hasta que se les pudo sacar de ahí, ¿no? Y ahí pues yo estaba en contacto porque internet todavía funcionaba, las cámaras de la universidad todavía funcionaban, yo podía seguir lo que estaba sucediendo mientras mis hermanos estaban en el sótano sin ver nada, y en cambio pues, tenía ojos a través de las cámaras para indicarles un poco quién estaba, qué ejército estaba en la calle, donde ellos estaban y no podían ni siquiera asomar la cabeza, ¿no? Es un poco la situación de los días. Ujú. Y padre, usted de repente le dice a su familia, a sus amigos, a sus conocidos en España que se quiere volver a Sudán, un país que está en guerra, que me dicen que están evacuando a todo el mundo y que está siendo bombardeado y que además en aquel momento tampoco sabía exactamente cómo iba a acabar la situación. Ahora está el frente bastante dividido, pero en aquella época todavía las convulsiones de un lado a otro eran grandes. ¿Qué le dijeron su familia, qué le dijo su familia, qué le dijeron sus amigos cuando usted les dijo yo sí me vuelvo allí? Bueno, mi familia ya está curada de espanto, ¿no? No. Sí. Llevo ya, como decías al inicio, ¿no?, 16 años en Sudán, y la violencia no ha sido ajena a la historia de Sudán en los últimos años. Quizá la particularidad de este conflicto es que ha empezado en la capital, no se ha desarrollado en las zonas periféricas del país como los otros, y bueno, su magnitud, que sin duda es el mayor. Pero bueno, yo cuando llegaba por Sudán sabía que era una zona bajo control del ejército regular. Es una ciudad protegida por una cadena de montañas paralela al Mar Rojo y por lo tanto de fácil defensa, ¿no? O sea que incluso desde el punto de vista militar estratégico, normalmente pues es una zona segura y por lo tanto acoge a miles y miles de desplazados. Ha hablado del Mar Rojo, así para que también nos situemos, ¿verdad? Es país fronterizo con Egipto, o sea, que desde allí fue también donde usted entró. Quizá vamos a hablar un poquito también del sufrimiento. Usted ha dicho 18 millones de desplazados, que yo creo que en estos momentos, cuando estamos haciendo este programa de hoy, es el conflicto más que ha desplazado más gente en todo el mundo. ¿Cómo nos lo podemos imaginar? ¿Ustedes los ven por Sudán? ¿Tienen allí también refugiados? ¿Se han ido fuera del país? ¿Qué ha pasado con estas personas? Exactamente son 11 millones de sudaneses desplazados que todavía están en Sudán y 3 millones de sudaneses que han buscado refugio fuera del país. Los países que están acogiendo más son Chad, Egipto y Sudán del Sur. Son los países que algunos van para Libia. Y por lo que se refiere a los desplazamientos internos, un poco la tendencia que se ve es que de las zonas de conflicto, la población se desplaza o hacia el este del país, hacia, digamos, la costa del Mar Rojo,
que es esta zona controlada por el ejército regular, o hacia el norte del país, lo mismo, zona controlada por el ejército regular. Eh, y bueno, pues Port Sudán es una de estas ciudades, las zonas seguras, y, y bueno, pues aquí llegan lógicamente miles y miles de personas que se asientan en la periferia de la ciudad. En muchas de estas ciudades ocupan escuelas, se convierten en campos de desplazados. Vale, y en este panorama de, dijéramos, caos, ruina, violencia, destrucción, sufrimiento, a los combonianos, pero a usted como director de la universidad, no se le, bueno, no se les ocurre, bueno, hay que seguir con la universidad, ¿no? Como dice, les dieron permiso, así era posible continuar con los estudios. Y háblenos brevemente de este proyecto que realmente da mucha esperanza, pero también ha sido un reto grande, ¿no? Sí, hay que pensar que cuando estos jóvenes dejan su hogar con lo opuesto. Es decir, que no es que tienen el tiempo de ir a la universidad donde estudiaban, sea la que sea, pedir el certificado con las asignaturas que cursan, luego ir al Ministerio de Universidades para timbrar, ¿no? Para autentificar el documento, y luego a Juntos Exteriores, de manera que cuando huyen a otro país tengan todo en regla para continuar su proceso educativo en otro país, ¿no? Obviamente, cuando en una situación de conflicto se sale con lo mínimo y no hay tiempo para estas cosas, lo que significa que cuando encuentran refugio en otros países no pueden continuar su educación donde la dejaron. Entonces, 3 meses después de empezar el conflicto, preparamos un cuestionario que distribuimos a nuestros estudiantes en línea, ¿no? Y bueno, nos responden 285 estudiantes. Eh, y el 70% nos dicen que, a pesar de la situación que están afrontando, ellos querrían continuar estudiando. Pero claro, no basta querer, hay que tener unas ciertas condiciones, es decir, un acceso a Internet, al menos un teléfono, un smartphone, ¿no? Eh, Algo de dinero para pagar algo de las tasas académicas, porque hay que pagar también a los profesores, ¿no? Y bueno, pues unas ciertas condiciones de tranquilidad, ¿no? Para estudiar. Y, y bueno, pues una vez que vemos que hay un número suficiente de estudiantes que quieren seguir estudiando, desarrollamos un modelo para adaptarnos a su situación. Y bueno, hay que tener en cuenta pues que estos estudiantes no tienen un ordenador personal, ni siquiera un iPad, y que el acceso al Internet es muy limitado. Entonces, bueno, pues tenemos una aplicación eh, que nos permite trabajar con baja conectividad. No es como cuando uno estudia en línea en Europa, que es sobre todo videoconferencia, ¿no? Significa que ah, depositamos los contenidos educativos, se interacciona con ellos con chat, y a veces pues los estudiantes se descargan todos los contenidos a través de el satélite de uno de los dos ejércitos, o a veces la red móvil, ¿no? Pero eso, en momentos en los que tienen conectividad. Entonces, la aplicación les permite que se descargue todo cuando hay ese momento de conectividad. Y bueno, pues así hemos ido adaptando la pedagogía a la situación de los estudiantes, también con los profesores, ellos mismos desplazados y refugiados. Son 26 que están en Sudán todavía y 21 fuera. Y bueno, todo esto lo gestionamos desde esta oficina aquí en Port Sudán, desde donde también se nos ponía el desafío de la práctica clínica de los estudiantes de grado de enfermería. Ujú. Porque claro, en informática se puede todo adaptar a estudiar en línea o tecnología de la información, contabilidad, pero los estudiantes de enfermería tienen que tocar, tienen que desarrollar otras destrezas manuales, ¿no? Claro, cómo hace la práctica, ¿no? De la práctica que va acompañada a la teoría. Y bueno, pues una vez que nos instalamos aquí en Port Sudán, iniciamos el diálogo con el Ministerio de Salud del Estado para poder tener nuestros estudiantes de enfermería haciendo su práctica clínica en los hospitales
de aquí, de la ciudad de Port Sudán. Y bueno, pues ahora en historia, mientras hablamos, tenemos a 74 de estos estudiantes que han llegado desde los puntos más dispares del país, atravesando los puntos de control de cada uno de los ejércitos, algunos más rápidamente, otros han tardado hasta 3 semanas por las dificultades para atravesar el país. Y bueno, gracias a amigos, a ayuda de bienhechores, los hemos metido aquí en un edificio, hemos alquilado un edificio porque no son de aquí, ¿no? Y bueno, pues aquí están desarrollando la parte práctica también de sus estudios de grado de enfermería. Qué impresionante, padre, ¿no? El hecho y bueno, también yo creo que este mensaje puede ser también de mucho ánimo para tantas personas que en muchas partes del mundo a veces tienen muchas complicaciones y muchas dificultades para llevar a cabo proyectos pues de educación también o de formación, que en el fondo es lo más importante, como usted dice también al final, porque si esta gente no acaba sus cursos, la guerra va a haber roto, la ha roto en parte ya su vida, pero si encima no conseguimos nada más, ya es a un futuro más largo que esta ruptura con su vida normal. Cuéntenos un poquito, quizá para que tengamos también, podamos también incluso rezar por estas personas, pero cuéntenos un poquito quiénes son estas 70 personas que están aquí o otros estudiantes para que también nos podamos adoptar un poquito en nuestras oraciones. Ujú. Sí, pues bueno, pues tenemos, por ejemplo, dos que vienen de Darfur, es decir, del oeste, del extremo contrario del país. Nosotros estamos en el este y en el caso de estos dos chicos, pues su universidad fue destruida por la guerra. Ellos empezaron la enfermería en su universidad en esta ciudad, que se llama Zarinjay. Cuando estalla la guerra en su localidad, ellos se desplazan hacia Sudán del Sur, hasta una zona cercana a Wau. Y allí encuentran una misionera laica francesa que sabía que nosotros habíamos retomado los estudios de grado y les ayudó financieramente para viajar desde el oeste de Sudán del Sur, es decir, del oeste de Sudán, se huyeron hacia el oeste de Sudán del Sur. Luego atravesaron Sudán del Sur de oeste a este hasta la capital Juba para coger un avión y llegar hasta aquí, hasta Port Sudán. Y son dos chicos que tienen un inglés precioso, unas ganas de aprender, y bueno, han tenido que hacer todo este recorrido para poder continuar. Tenemos otras dos chicas de Sudán del Sur, dos chicas católicas, pues ellas huyeron de Jartum hacia Sudán del Sur con noches en la calle, porque cuando huyes de una guerra no es que vas a un hotel, sino que te vas desplazando y vas durmiendo pues en el camino, ¿no? Y bueno, pues una de estas dos ya incluso estaba trabajando en la clínica del lugar donde se había refugiado, porque con 2 meses, 2 semestres de enfermería ya era persona cualificada en relación a la realidad que tenía alrededor. Estas son historias de personas que han llegado hasta aquí para continuar su recorrido educativo. Y bueno, tenemos también casos no tan exitosos, pues que han hecho la parte online, la parte teórica, pero cuando llegó el momento de desplazarse para la parte práctica, pues por ejemplo hay una chica que está en una ciudad, Al-Fasher, que está bajo control del ejército, pero rodeada por las milicias. Intentó saltar el cerco, ¿no? Atravesar el cerco, y las milicias pues la detuvieron, le saquearon todo y se tuvo que volver para casa, ¿no? Sin haber podido atravesar el cerco. Es decir, que llegar hasta aquí para muchos implica asumir riesgo y todo ello pues para construir un futuro, ¿no? Qué impresionante, padre. Vamos a rezar mucho por su labor, por esta por este maravilloso reto y por todos esos estudiantes que presentan tanto esfuerzo para poder continuar sus estudios. Hablaba usted de que son católicos, pero la población mayoritaria en Sudán es musulmana, ¿verdad? Y muchos de sus estudiantes tampoco son cristianos, quizá. Sí. ¿Cómo es la vida? Primero, ¿cómo es la situación en general? ¿Cómo es la situación para los cristianos? Pero también hablamos quizá de este campo que ustedes también llevan a cabo de trabajar con gente de diferentes religiones. Sí, el 97% de la población sudanesa es musulmana.
y por tanto también muchos de nuestros estudiantes son musulmanes. Eh, pero tenemos una interacción muy bonita y yo creo que la expresión más bonita de esta interacción es el grupo que tenemos de voluntarios en cuidados paliativos. O sea, una vez que decidimos reorganizarnos aquí en Port Sudán, pues, y dado que, como decíamos, los estudios de enfermería tienen que ser físicamente, no la parte práctica, pues tenemos aquí a nuestro departamento de enfermería. Y con ellos hemos empezado también una acción en la comunidad, pues de formar a voluntarios que acompañan a personas con enfermedades terminales o crónicas. Y estos voluntarios son musulmanes y cristianos. Y, y bueno, lo que mueve a estos voluntarios es la misericordia. Yo les digo, ¿no? A veces que el musulmán empieza su oración, cada oración en el nombre de Dios es compasivo y misericordioso. Y a nosotros los cristianos, pues Jesús nos revela el rostro misericordioso del Padre. O sea, la misericordia es como esa base común sobre la que podemos construir juntos y transformar a la comunidad. Y es esta misericordia la que mueve a estos voluntarios que acompañen y apoyan a estas familias. Y bueno, pues es una manera eso de transformar la comunidad, teniendo como instrumento la misericordia, también de apoyar al sistema sanitario local, porque este servicio que se hace en la comunidad pues facilita que estas personas no tengan que ir cada día al hospital pues, para cambiar vendaje, para ser lavados, etcétera, etcétera. Y bueno, también este trabajo, vamos a decir que lo reconoce mucho la comunidad local. Tanto los líderes tribales nos han expresado este agradecimiento, como los servicios de inteligencia, ¿no? Que han visto pues, que en medio de esta situación donde tantas organizaciones internacionales han dejado el país, nosotros estamos al servicio de la gente sin ninguna otra agenda que el servicio de la gente. Y bueno, pues por eso ahora tenemos paradójicamente la situación más fácil de relación con el gobierno. Más que lo que era antes de todo el conflicto, ¿no? Que tenía, no era siempre muy fácil. Sí, pues vamos, sobre todo aquí ha habido una dictadura de 30 años de carácter militar e islamista, ¿no? Entonces, siempre en el pasado la vida de la iglesia ha sido muy dura, desde el punto de vista de no tener personalidad jurídica, las dificultades para conseguir un permiso para construir una iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio ahora, pues, esta situación de, ¿no? A lo mejor de debilidad y de decir, bueno, pues juntos afrontamos la tempestad, ¿no? Pues yo creo que ha reforzado la relación y la estima que nos tiene. Ha descubierto quizá la cara que decía usted de la Iglesia, que en el fondo está para servir, sin querer tener quizá otras pretensiones que a lo mejor a veces es lo que ellos no podían entender. De hecho, me lo han comentado explícitamente. Es decir, que, digamos, de la parte de servicios de inteligencia que siempre nos han mirado con un recelo, pues la verdad se va abriendo paso. Y, y bueno, una de nuestras enfermeras decía que la guerra es como un tamiz. El tamiz se agita y separa el grano bueno de la paja, ¿no? Claro, el tamiz es como, no sé cómo se dice, cribar también, a veces se criba, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues la guerra eso, criba, ¿no? Y bueno, pues el grano bueno queda. Y bueno, pues eso han percibido, ¿no? Que esta guerra ha sido como una criba y bueno, pues que al final revela quién de verdad está al servicio de la gente sin otra agenda. Uh-huh. Padre, se nos está acabando el tiempo y por eso le quería dar también la última palabra. ¿Qué podemos hacer por ustedes? ¿Qué necesitan así a medio plazo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Seguramente lo primero es rezar, porque es algo que va más allá de nuestra capacidad de comprender, pero es un misterio que la comunión a través de la oración da fuerza y da luz. Rezar por la gente, rezar por los líderes de los dos ejércitos para que sientan como una urgencia el buscar el bien de la gente más que beneficios personales o de determinados grupos.
Y luego, bueno, pues a través de la ayuda a la iglesia necesitada, hay canales también económicos, ¿no? Para apoyar la acción de la iglesia, que incluso en esta situación, pues sigue activa con actividades en parroquias. eh, y bueno, pues obviamente toda ayuda económica que pueda llegar es siempre muy bienvenida. Y el tercer punto sería el intentar informarse sobre lo que está pasando aquí. Porque lógicamente cuando hay un velo de silencio sobre un conflicto, las barbaridades pueden ocurrir con más facilidad. Eh, La atención internacional ayuda a que los dos ejércitos tengan una cierta atención a lo que hacen. Por lo tanto, el informarse tiene también un valor. Ujú. Yo quería añadir en este caso ya tan específico con la universidad, me imagino que además como universidad usted también, aparte de la ayuda que podemos dar a la Iglesia por ayuda a la Iglesia necesitada, usted quizá también tiene necesidad de otras universidades, ¿no? Estoy hablando aquí por muchos países del mundo que quizá podrían colaborar con usted de alguna manera a nivel universitario, ¿verdad? Sí, obviamente a través de iniciativas en línea, las posibilidades de colaboración no tienen fronteras. Y bueno, pues nosotros sí estamos buscando ayuda para tener acceso a librerías electrónicas, que de manera que los estudiantes, pues obviamente no teniendo acceso a una biblioteca Física. con libros materiales de papel, física, pues puedan tener acceso a libros de esta manera. Y bueno, pues otras iniciativas de colaboración basadas en actividades en línea, formación de nuestro personal docente, porque obviamente hay que pensar que el personal docente nuestro ha tenido que hacer una transformación digital a lo bestia en un tiempo muy breve forzado por la situación. Y bueno, pues hay que mejorar la calidad de lo que se ofrece, formar al cuerpo docente y por lo tanto cualquier colaboración en estas líneas pues es bienvenida. Pues ahí lo dejamos, Padre Naranjo. Si alguien se anima, si alguien tiene ideas, estamos a disposición para que este maravilloso proceso y proyecto no le caiga a usted solo en sus hombros. Gracias, Padre, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo desde Puerto Sudán. Y gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en Sudán o al Padre Naranjo en su proyecto de la universidad, no duden en contactar con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.